México es un país con una historia muy compleja, pasando por grandes imperios, con el esplendor de los aztecas y los mayas, después siendo una colonia española durante la época del virreinato, y pasando después una vida independiente que no ha estado excluida de guerras y grandes movimientos sociales que siguen todavía en la actualidad. La Revolución Mexicana duró 10 décadas y dejó más de 1 millón de mexicanos muertos. Las luchas guerrilleras en México han tenido diferentes influencias que no siempre obedecen a la explicación racional oficial, que las menciona como brazos armados y desquiciados de la Rusia roja. No, la historia de las guerrillas han tenido su razón de ser en principio es otra. Primero, la falta de condiciones sociales para una vida digna. Y segundo, la influencia de otros movimientos de resistencia popular en el continente. Uno de los cierres de la revolución fue la promulgación de la Constitución de 1917 y como no se cumplen estas demandas populares, los movimientos armados empiezan a efervecer en todo el territorio. Es traicionado el mismo Zapata, es asesinado en una emboscada por demás vil. Y uno de los últimos zapatistas vivos que luchó codo a codo con Zapata fue Rubén Jaramillo. Él, hacia 1940, cuando ya se había constituido un partido oficial posrevolucionario, cuando ya se hablaba de democracia en México, él, al ver traicionadas todas estas demandas sociales, enarbola una lucha con los mismos fusiles con los que se lanzó a la Revolución Mexicana, pero él transita de ese periodo revolucionario a lo que se denominarían el periodo de las guerrillas mexicanas, que son guerras no convencionales, nutridas por sectores campesinos, sectores indígenas, sectores desposeídos. Él, aunque intentó ser parte de la democracia que se presumía en ese momento, él fue candidato en Morelos y le robaron la elección, se dio cuenta que no había otra opción, sino que había que tomar el fusil y seguir luchando por las demandas populares. Finalmente a él también lo desbaratan, lo matan, lo acribillan a su familia en un acto atroz comandado por el ejército mexicano. Lo emboscan en su casa y le dan muerte no solo a él, sino a su esposa, que además estaba embarazada, y a su familia. Sin embargo, en el mismo sitio donde otro de los personajes fundamentales de la Revolución Mexicana, que fue Pancho Villa, él luchó en el norte mientras Zapata luchaba en el sur. En Chihuahua fue asesinado Villa. En ese mismo sitio surge una nueva guerrilla cuando todo el mundo creía que la democracia era un éxito, cuando los medios oficiales decían que la democracia estaba consagrada, surge una nueva guerrilla en un poblado que se llama Madera, que como les digo está en Chihuahua, en el norte de México. Y esta guerrilla, comandada por Arturo Gámez, viene otra vez a decirnos a todo el país que las demandas sociales no han sido cumplidas, que las demandas históricas de escuela, de salud, de alimentación, vivienda, tierra, no han sido satisfechas y que la democracia es una mentira en México. En 1929 se estableció el poder más fuerte en la historia de México, conocido como PRI, o Partido Revolucionario Institucional, que dominó la arena política por 7 décadas. El domingo 2 de julio del 2000, por primera vez, pierde el PRI y gana el PAN con Vicente Fox. Las condiciones socioeconómicas hacen que cada vez menos gente acumule más capital en México y llegan a obscenidades como prácticamente todo el estado de Chihuahua era propiedad privada de unos empresarios contra los que se levanta Arturo Gámez. Finalmente ese movimiento armado
termina masacrado por el ejército. Ellos provenían del sector de las escuelas normales rurales, pero su ejemplo quedó plasmado en la conciencia mexicana. Su lucha fue, su combate inicial y final fue un 23 de septiembre en 1965, si mal no recuerdo, y es esa fecha la que le da nombre a nuevos grupos guerrilleros de México. Después del 65 surge en las ciudades el movimiento estudiantil, que fue precisamente en 1968 en la plena capital del país, que también terminó por una masacre abominable de parte del gobierno, de parte del presidente Díaz Ordaz, el cual asumió públicamente en entrevista de prensa que él era responsable y asumía todas las consecuencias históricas de los actos. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Estoy totalmente tranquilo conmigo mismo, que es lo más importante para estar sereno. El juicio de la historia lo espero con toda serenidad y confianza. No temo ni siquiera al juicio de mis contemporáneos. Sé, y los mexicanos saben, que en mi actuación ha habido aciertos y errores, pero que los errores han sido involuntarios. Pero la verdad de las cosas es que Díaz Ordaz guardó para sí mismo lo que realmente ocurrió en Tlatelolco. Díaz Ordaz se llevó a la tumba el colofón de esta historia incompleta, la del 2 de octubre, la de la noche de Tlatelolco. Entre las investigaciones posteriores se sabría que Díaz Ordaz, siendo presidente de México, era el principal agente de la CIA en México. Varios documentos avalan esta información. Después del 68, que surge en la ciudad el movimiento estudiantil, en el 65 les comento que ya había estado Arturo Gámez, empiezan otros brotes guerrilleros, cuando la democracia no está ofreciendo lo que promete, que es el poder popular. Eso es una mentira en México a mitad del siglo pasado. Y entonces, durante la década de los 60, empiezan a surgir, como en el resto del continente, si revisamos un poquito la historia de Latinoamérica, movimientos armados en El Salvador, en Venezuela, en Chile, en Nicaragua. Bueno, en México también está en esa misma inconformidad y radicalización, que para ese momento no había otra salida. Estas personas que fundan movimientos guerrilleros durante los 60 son en su totalidad masacradas. Sin embargo, no son muertas. ¿Cómo es esta diferencia? Que han matado a la gente, pero no han matado al espíritu. De tal modo que por cada guerrilla que el gobierno mexicano extermina, surgen otras 5 o 6 en diferentes puntos del país, toda vez que las demandas sociales no han sido satisfechas. Como les decía, el movimiento de Arturo Gámez fue emblemático y entonces surge lo que fue el principal dolor de cabeza en términos militares del gobierno mexicano, que fue la Liga Comunista 23 de septiembre. Todo esto que les cuento no pertenece a la historia oficial. El mexicano promedio contemporáneo no sabe de estas historias, que son parte de la historia profunda del país. Bueno, esta Liga Comunista, 23 de septiembre, logra aglutinar a muchos movimientos armados del país. Eso fue un buen logro de los que fundaron la Liga, porque antes de ellos los movimientos armados habían estado trabajando por separado. Ellos logran una coordinación nacional y entonces dan varios golpes al Estado mexicano, y el Estado mexicano es cuando desarrolla su máxima garra mortífera, con la ayuda de las escuelas de muerte de los Estados Unidos, y empiezan ellos a utilizar mecanismos de tortura, mecanismos de exterminio, en donde, como les decía, no solo matan al responsable guerrillero, sino que matan a su familia,
a sus papás, a sus hermanos y en algunos casos a la población, al pueblo de donde ellos provenían. Hacen una limpia como al estilo de las limpias raciales, genocidios. En algunos casos fundan fosas comunes, en algunos otros de tantos muertos que había, las fosas comunes no dan para seguir aventando cuerpos ahí y entonces el gobierno mexicano decide mandar a los presos, vivos todavía, en aviones, los cuales serían después arrojados en alta mar a morir sin que nadie supiera nada, pretendiendo con ello que la población mexicana desconociera, olvidara o simplemente no existiera en la historia del país toda esta lucha, que no era una lucha por ganar beneficios suntuosos, era una lucha, como les repito, simplemente por reivindicación de consignas populares, de causas justas, causas legítimas. De la década de los 80 nace también un movimiento social que empieza a recopilar toda la información de las masacres de los guerrilleros y entre 1960 y 1980 este comité que se llama Eureka archiva más de 500 expedientes con nombre y apellido y muchas veces con fotografía de todas las personas asesinadas en México en ese periodo que se llamó la Guerra Sucia, porque el gobierno, con la idea de que los comunistas no envenenaran la mente del mexicano, empezó a exterminar a la población. Los comunistas, por dar otro dato, no se conocían como personas cultas, ni personas ideologizadas, ni personas politizadas, sino la gente común los conocía gracias a la cuestión mediática. Si eras comunista, eras hijo del demonio. Así, entonces, en un país también profundamente religioso, asociar al demonio con algún personaje o con alguna palabra, como fue en este caso el comunismo, segregó a los mismos comunistas del imaginario colectivo como para ser escuchados. Mucha población, simplemente con escuchar la palabra comunismo, ya no quería saber que eso se trataba de compartir o de... o de discutir para llegar a acuerdos. No, simplemente decían comunista, tú eres del demonio, yo no quiero saber de ti. Entre los años 1934 y 1940, el gobierno de Cárdenas implementó la repartición de tierras y la nacionalización petrolera, así como la creación del sexenio, el periodo de 6 años que un mexicano puede ser presidente. La democracia del gobierno mexicano ha sido ilustrada por la irregularidad en el sistema de votos. Su gobierno se caracteriza por la corrupción. El Comité Eureka también impulsó mucho la recuperación de esta historia mordaz y mortal del México guerrillero y gracias a movimientos sociales como ellos y con otros movimientos que se desarrollaron no armados como sindicatos, los maestros, otros sectores, ellos empezaron a empujar en el México de los 80 y fundaron también un conglomerado civil que se llamó el Partido Socialista Unificado de México. Ellos hicieron un esfuerzo por armar un partido político que compitiera contra el partido oficial, que era el PRI, pero ellos nunca lograron ganar la presidencia. Después ellos evolucionarían en lo que ahora se conoce como el PRD, cuando se juntaron muchos movimientos sociales no armados con la izquierda del mismo PRI y con lo que era el Partido Socialista Unificado de México. Esa amalgama fundó el Frente Democrático, que después sería el Partido de la Revolución Democrática. El gobierno dio el espacio al PRD, es decir, permitió el registro, permitió que fueran elecciones, gracias a que el movimiento radicalizado había estado empujando durante todo el siglo.
y el movimiento democrático electoral en México le debe todo a estas luchas armadas. De ahí es donde empieza a aparecer los zapatistas. Los zapatistas, su antecedente inmediato fue las Fuerzas de Liberación Nacional, que ellos nacen en Monterrey en 1969. Por las mismas razones ya descritas, evolucionan, se van formando, se van capacitando en la clandestinidad hasta que en 1984, pero ya en el sureste mexicano, fundan lo que sería el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El movimiento armado de los 60s no es un movimiento estático de ninguna manera. Siempre hubo divisiones, hubo fusiones, hubo exterminio, hubo brote de nuevos núcleos guerrilleros, otra vez fusiones, otra vez divisiones. Siempre se estuvieron reconfigurando. Estoy hablando de lo que se conoció como el Partido de los Pobres, el PROCUP, la misma Liga Comunista 23 de septiembre, los cívicos, y bueno, durante los 60s y 70s existieron alrededor de 30 guerrillas activas en el país. En algún momento hubo intentos de fusionarse los movimientos urbanos con los movimientos campesinos, como fue la intentona de la Liga Comunista con el Partido de los Pobres, pero no fructificaron estos acuerdos. Las Fuerzas de Liberación Nacional, que ellos no se fusionaron con ningún otro grupo, sino que estuvieron creciendo paralelamente a los demás grupos guerrilleros, también en la clandestinidad, y de tener un núcleo muy ideologizado, muy radicalizado, muy capacitado en términos intelectuales, pero numéricamente reducido en términos de efectivos, de personas, pues. La fusión de este grupo con lo que serían las comunidades indígenas del sureste mexicano, que ya tenían una estructura milenaria de resistencia, en combinación con las comunidades eclesiales de base, que tuvieron un papel fundamental para la constitución de este movimiento zapatista, surge o ellos dan origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que enarbola principalmente la causa indígena, aunque no deja de lado todas las demandas sociales que para 1984, cuando se constituye el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no han sido satisfechas. Estas demandas sociales siguen sin ser satisfechas desde la época de la Revolución. Estoy hablando de todo un siglo de mentira tras mentira tras mentira de la clase democrática que está en el poder en México. El EZLN entonces surge como una continuidad muy dinámica y muy caótica por momentos del movimiento armado mexicano, una continuidad de muchos riesgos, de mucha muerte, de mucho olvido también, sin embargo ellos, de nueva cuenta, cuando en México se decía, estamos hablando de 1984, y México es un país democrático que está perfilándose hacia la tecnocracia, en donde la modernidad nos va a dar prosperidad, nos va a hacer que los mexicanos ahora vivamos mucho mejor. Bueno, cuando en los medios se habla de eso, surge una guerrilla de manera casi inexplicable. ¿Cómo es posible que en medio del discurso político de bonanza surja un movimiento armado? Bueno, los zapatistas surgen en la clandestinidad y se preparan durante 10 años hasta llegar a 1994, cuando también en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, y también con un nuevo discurso en 1994 del lado del gobierno de decir México ahora entra a ser primer mundo, tenemos una bonanza, tenemos que asociarnos con los grandes capitales, tenemos que ser amigos de los Estados Unidos. Surge a la luz pública el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero, tomando 7 cabeceras municipales del sureste mexicano, y eso da un madrazo, un impacto tremendo a la población mexicana. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 permea a todo el continente y a México, por supuesto. Los brazos populares
de amistad entre México y Cuba van desde hace mucho tiempo atrás, desde José Martí, su principal amigo Manuel Mercado era mexicano, por decir Fidel, por decir algo, digo, Fidel conoce al Che en México, es en México donde se capacitan, van a algunas montañas en México a hacer su entrenamiento guerrillero, y este triunfo permea en alguna medida los movimientos sociales del país. También existe el factor de la injerencia norteamericana. La injerencia norteamericana viene desde principios del siglo pasado, en plena Revolución Mexicana, sin olvidar que, bueno, Estados Unidos robó, porque yo no le llamaría compró, sino que robó más de la mitad del territorio mexicano en el norte del país, en lo que se llamó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Eso es un tiempo atrás de la Revolución Mexicana. Pero Estados Unidos se da cuenta que en vez de combatir militarmente a México, para gobernar a México, y así lo dice uno de sus miembros diplomáticos, lo que tienen que hacer es simplemente educar a la clase política mexicana en las universidades norteamericanas. Y entonces se proponen un plan de trabajo, de intercambio académico, en donde la clase gobernante mexicana empieza a educarse en esas universidades estadounidenses. Cuando ellos son graduados, regresan a tomar las riendas del poder político en México, pero ya con todo el adoctrinamiento norteamericano. Desde ahí empieza la injerencia directa de los Estados Unidos. Además de todos los mecanismos de espionaje, todas las bases militares, todo el aparataje bélico que Estados Unidos tiene repartido en todo el mundo, no solo en el continente americano. Estados Unidos siempre va dictaminando directrices, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la Guerra Fría le sirve como pretexto a Estados Unidos para meter las manos, pero de la manera más cínica e impune, en todos los gobiernos que le da la gana en el continente, y México no se salva de ello. Durante la época de los 60, cuando ya la Revolución Cubana está nutriéndose de sus primeras experiencias, sus logros administrativos o sus errores que también fueron cometiendo, van enseñando al mexicano que la esperanza existe, que la lucha tiene una razón de ser y que esa lucha armada obedece a que las puertas electorales democráticas están cerradas, y obedece a que tenemos un mundo que ganar, obedece a que el mexicano está cansado de seguir muriendo de inanición y de hambre y prefiere ahora morir por una causa social.